Día 2. María Santísima. Dios nos ha pensado a cada uno de nosotros desde toda la eternidad y nos ha asignado una tarea que nos ha hecho nacer en el momento y lugar justos, dándonos los dotes necesarios para el desarrollo de nuestro rol. Lo mismo hizo con María. Como además quería confiarle una tarea extraordinaria, la preparó a conciencia. Podemos resumir tal preparación con 3 palabras, que serán objeto de nuestras reflexiones en este capítulo y en los 2 siguientes: Inmaculada, Virgen, Esposa de José. El primer don, el gran regalo que Dios hizo a María en el instante de su concepción, fue el hacerla Inmaculada, aplicándole anticipadamente los méritos de la redención de Cristo. Tenía que ser madre de aquel que venía para destruir las obras de Satanás, o sea, el pecado con todas sus consecuencias. Así, María concebida, Inmaculada, muestra su semejanza con nosotros, porque ella necesitó ser redimida por el sacrificio de la cruz. Por otra parte, su condición de Inmaculada la predispone para la altísima misión que se le confiará más tarde. Uno de los títulos marianos más antiguos, muy apreciados por los ortodoxos, es el de Santísima. Expresa perfectamente los 2 aspectos que pretende representar invocando a María Inmaculada. Un primer aspecto es de puro privilegio, la exención del pecado original. En vista de la maternidad divina, aquí debemos contemplar solo las maravillas realizadas por el Señor. Pero hay más. Hay un segundo aspecto por el cual se afirma que María no cometió la menor culpa actual, aún siendo una criatura inteligente y libre. Contrariamente a lo que podría parecer, en esto palpamos la condición imitable de María, que tanto puede influir en la formación cristiana. Vemos en María la belleza de la naturaleza humana impregnada por la gracia. La Inmaculada es un ideal que nos atrae, sin deslumbrarnos ni alejarnos de la figura de María, sino que nos impulsa a su imitación por la gracia bautismal, con las gracias actuales y la lucha contra el pecado. Una de las faltas más grandes de la mentalidad moderna contra la humanidad es la de querer abolir el sentido del pecado y de la tremenda presencia de Satanás. Así se ignora la redención, que es la victoria de Cristo sobre el pecado y el demonio. Se aleja al hombre hundido en su miseria y no se le ayuda a levantarse, a hacerse mejor, a recobrar su belleza original, de criatura hecha a imagen de Dios. La Inmaculada nos dice: yo soy así porque la gracia de Cristo y por mi correspondencia a la misma. También tú, correspondiendo a la gracia, debes aspirar a vencer el mal y a purificarte cada vez más. La Inmaculada no es un ideal abstracto, formado simplemente para contemplarlo. Es un modelo a imitar. Es hermoso asimismo recorrer el largo camino que llevó a la definición dogmática de la Inmaculada Concepción en 1854. La sensibilidad de los creyentes intuyó inmediatamente la santidad completa de María y la ensalzó conforme a su profecía. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Lucas capítulo 1, versículo 48. Nótese que el proclamar a María Santísima se pretendía subrayar sobre todo que nunca había cometido culpas actuales. En tal sentido, se pronunció el Concilio de Trento. Pero ya anteriormente, la reflexión y la convicción del pueblo de Dios había ido más allá
intuyendo que la santidad total de María era incompatible con la culpa original, por lo que debía de haber sido excluida de ella. Era preciso profundizar la reflexión bíblica y teológica acerca de esta verdad. Sabemos que los dogmas son puntos firmes, que no bloquean los estudios y enriquecimientos, sino que los orientan en el sentido justo. Sabemos que la proclamación dogmática de una verdad significa que está contenida en la Sagrada Escritura, pero no todas las verdades están contenidas con la misma claridad. Algunas han sido afirmadas explícitamente. Piénsese, por ejemplo, en la resurrección de Cristo. Otras están contenidas solo de modo implícito, y hacen falta tiempo y luz del Espíritu Santo para ponerlas en evidencia. Por eso nos sorprenden las vacilaciones y dificultades. Es sabido que Santo Tomás de Aquino era contrario a la Inmaculada Concepción, porque temía que de este modo la Virgen estuviera excluida de la redención. Para ella habría sido una ofensa, no una exaltación. La duda era real, bien fundada. Había que resolverla, y la resolvió Duns Scott. Comprendiendo que María debía su exención del pecado original a los méritos de Cristo, que se le aplicaron preventivamente. Así, María es el primero y más bello fruto de la redención. Otra pregunta que con frecuencia se ha planteado es esta: si la Virgen fue tentada por Satanás y si habría podido pecar. La Virgen, como todos nosotros, tenía ciertamente ese don de la libertad que nos ha dado el Señor y que representa en todas las criaturas superiores. En el pasado, cuando se acostumbraba a exaltar los privilegios, se pensaba que María tenía una imposibilidad mortal de pecar en cuanto a las tentaciones del demonio, como las tuvo Jesús. Así ciertamente, aunque el Evangelio no hable de ello, las tuvo también María, pues tal es la condición de la humanidad, incluso antes de la culpa original. Hoy, que se insiste menos en los dones extraordinarios, se suele poner de manifiesto los aspectos más humanos de María, su duro camino de fe y sus continuos sufrimientos. En esta línea insiste la encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II, pero se formulan también dos consideraciones. Inciso A. La condición de pecado no es necesaria para la libertad. Los ángeles y los santos son plenamente libres, pero impecables. Inciso B. A la Virgen se le aplicó enteramente la redención de modo previo. También en nuestro caso, la redención logrará su pleno cumplimiento cuando, una vez alcanzada la gloria celestial, aún permaneciendo criaturas inteligentes y libres, no tendremos ya la posibilidad de pecar. Reflexiones sobre María. Correspondió perfectamente a la gracia que se le concedió en plenitud. Concebida inmaculada, en vista de la maternidad divina. Fue la más fiel oyente y discípula de su Hijo. La santidad de María, que la aproxima a Jesús lo más posible para una criatura humana, no la eximió en absoluto del duro camino de la fe, del sufrimiento y de las cruces más dolorosas. Reflexiones sobre nosotros. La Inmaculada Concepción nos estimula a la lucha incesante contra el pecado. Nos exhorta a mejorarnos a nosotros mismos y hacer de nuestra vida un camino de conversión y purificación. Para tender a esa santidad a la que Dios nos llama, Jesús nos invita a ser santos como su Padre, perfectos como su Padre, misericordiosos como su Padre. La Inmaculada nos dice que con la gracia divina es posible conseguir acercarse a la santidad de Dios, en la medida en que se le consiente a una criatura humana.